Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual un joven de 19 años fue herido luego que un carabinero disparara su arma de servicio en el contexto de una marcha estudiantil. La manifestación estaba convocada por la CONFECH. El gobierno solicitó un sumario, mientras que el joven está fuera de riesgo vital. Mire. Aún no están claras las circunstancias, pero lo cierto es que este es el disparo que habría herido a un joven de 19 años. En las imágenes se ve a un funcionario de carabineros haciendo uso de su arma de servicio en medio de un grupo de jóvenes en el entorno de una marcha convocada por la CONFECH. El objetivo de la manifestación era llegar a la moneda y una de las principales peticiones era exigir el aumento en el monto de la beca Junaed. La manifestación convocó a un centenar de estudiantes universitarios que se desplazaron por la Alameda y el incidente del disparo ocurrió en la intersección con Diagonal Paraguay. El joven herido fue trasladado a la exposta central. La marcha fue totalmente pacífica, de hecho estaba autorizada la marcha. No entendemos por qué se dio esta situación y buscamos de que se esclarezca lo mismo, pero de luego que buscamos de que esta situación sea condenada transversalmente. El actuar desproporcionado de las fuerzas policiales en contra de nuestro compañero que se encontraba en la manifestación. Esperamos que se exija, esperamos que se esclarezca la situación. El funcionario de carabineros que se ve en el video pertenecería a la Prefectura del Tránsito y habría estado junto a otros 2 efectivos realizando labores de desvío mientras se realizaba la marcha. Según la información preliminar entregada por la institución, el disparo habría respondido a un ataque por parte de los manifestantes. Vienen todas tirando piedras. No están tirando piedras, no están tirando piedras. Yo le hice uso de armas de fuego acá en Avenida Paraguay con Avenida O'Higgins. Estaban en riesgo de integridad física. Me estaban pegando como entre 15 y 20 estudiantes con nosotros. Funde su clave 10 y retírese del lugar. Evite usar la clave 10. Replieguese. Fueron atacados por un grupo de desconocidos, resultando un carabinero y una carabinera lesionados por el ataque. En este contexto, uno de los carabineros hizo uso de su arma de servicio para defenderse, acción cuya proporcionalidad será investigada y cuyos detalles serán puestos a disposición de las instancias correspondientes. Desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública aseguraron que el joven llegó por una lesión atribuible a un proyectil en la región del tórax. Fue evaluado por un equipo de urgencia constatándose lesiones y otorgándose las prestaciones médicas necesarias. Actualmente está hospitalizado fuera de riesgo vital y en observación. El hecho fue condenado por el gobierno. No se trata de un funcionario que sea de fuerzas especiales como habitualmente se les conoce. Es un funcionario de tránsito que está con su ropa normal, y tenemos que aclarar las circunstancias en las cuales él hace uso de su arma de fuego. Pues lamentamos lo que ha ocurrido en el marco de la marcha de la CONFECH, lo consideramos un hecho grave. En la marcha convocada por los estudiantes universitarios se reportó además un ataque a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. A través de un comunicado, la institución señaló que personal institucional que se desplazaba en un vehículo fiscal a fin de realizar labores administrativas en el centro de Santiago fue atacado con piedras y otros elementos contundentes por un grupo de manifestantes. El personal, compuesto por una mujer y 2 hombres, resultó con lesiones de diversa consideración, por lo que fueron derivados al hospital institucional. Siempre hemos condenado todo hecho de violencia, porque no es el camino que necesitamos para fortalecer nuestra democracia. A propósito de lo ocurrido, me he comunicado con el comandante jefe de la Fuerza Aérea para conocer el estado de salud de las y los funcionarios agredidos. Solidarizamos con ellos, con sus familias, y esperamos su pronta recuperación. En otros puntos de la Alameda, la manifestación dejó daños considerables. A la altura de la calle Echaurren, en el barrio universitario, la sede del Centro de Formación Técnica ENAC fue atacada con piedras por un grupo de manifestantes. Fuimos víctimas de hechos de violencia como hace tiempo no teníamos. Nos rompieron vidrios, rompieron una cortina e intentaron ingresar a nuestra sede.
Mientras, el joven herido durante la manifestación fue visitado por el subsecretario de Redes Asistenciales, también por representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, pudimos entrevistarnos con la víctima, quien de paso les digo que nos pidió que no se difundiera mucha información de su caso, sí nos autorizó a señalar que está en buenas condiciones, está fuera de riesgo vital afortunadamente. Estamos evaluando efectivamente la interposición de la acción judicial que sea pertinente. El gobierno instruyó un sumario interno a Carabineros que permita aclarar las razones del incidente que dejó herido al joven de 19 años. Bueno, y en este mismo tema, como gravísimo calificó el gobierno el hecho que dejó a este joven herido. De hecho, el encuentro que lideraba el presidente Boric en Cerro Castillo fue interrumpido para dar la noticia. Es el segundo hecho en una semana que ha provocado investigaciones internas en Carabineros. El niño se encuentra en la costa central, fue visitado ya por alguien del equipo de interior y vamos a comunicarnos directamente con él. Es algo gravísimo. A poco más de una hora de ocurrido el incidente, la ministra del Interior interrumpió la cita oficialista en Cerro Castillo para informar de la situación del joven herido por Carabineros durante la marcha de la CONFET este viernes. Un hecho gravísimo, dijo la jefa del gabinete, cuyas declaraciones fueron transmitidas por algunos parlamentarios a través de redes sociales. La situación se está investigando, anunciaron desde el Ejecutivo. Se están haciendo las investigaciones y en este momento nuestro subsecretario de Interior. Precisamente, el subsecretario Monsalve hizo un alto en su agenda en el marco de su visita a la Araucanía. Antes de las 2 de la tarde confirmó los hechos y las medidas que adoptaría por ahora el gobierno. Se inicia una investigación por parte de la Fiscalía y he dispuesto a Carabineros de Chile que inicie un sumario interno con el objeto de aclarar las circunstancias en las cuales el funcionario hizo uso del arma de fuego. Nuevo informe solicitado a solo días de otra acción que provocó el cuestionamiento a los protocolos de Carabineros. Condenamos de forma categórica el actuar de Carabineros en la marcha de la CONFECH y se cobrarán todas las responsabilidades porque no puede haber más impunidad en Chile. Cuando un grupo importante de manifestantes se abalanza sobre un carabinero, ¿puede ese carabinero usar su arma de servicio? Nosotros pensamos que sí. ¿Tiene el derecho a defenderse frente a una turba que lo ataca? Este es el segundo hecho conflictivo en una marcha que el gobierno debe enfrentar en una semana. El pasado viernes, un hombre de 65 años resultó con una lesión en su cabeza tras esta acción. Según la institución, el involucrado protagonizó desórdenes en Plaza Baquedano y por eso se buscaba su detención. El gobierno solicitó un informe y este aún no ha sido entregado. ¿Aquel informe se entregó al Ministerio del Interior o aún no? No, la investigación sigue en curso y por lo tanto lo que se dispuso fue investigar los hechos, ¿cierto? Que se genera una investigación administrativa. Por la situación de este viernes, la CONFET, que se encontraba en La Moneda reunida con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, exigió que el hecho sea condenado. A la sede de gobierno llegaron para plantear su petitorio y allí se enteraron de lo ocurrido. Ya se nos ha informado que se está investigando, se va a abrir los sumarios y eso también lo agradecemos. Finalmente se ha condenado la situación y el responsable de esta situación también salga a la luz y puedan aplicarse los criterios correspondientes. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró la postura del Ejecutivo frente al control del orden público en una semana, donde también anunció que se están modificando los protocolos de acción de los uniformados. La labor de resguardo del orden público siempre esté acompañada de la protección de los derechos humanos de las personas. Tanto el respeto de los protocolos como también va a implicar el gran desafío que tenemos por delante como gobierno y ante el cual nos hemos comprometido de la reforma a Carabineros. El fiscal Manuel Zúñiga ya instruyó las primeras diligencias del caso, un nuevo episodio de control de orden público que termina con hechos de violencia que derivaron en una nueva indagación a los protocolos de Carabineros. Bueno, en tanto, una violenta pelea entre manifestantes y vendedores ambulantes se registró en Estación Central. Todo esto en medio de las protestas registradas en distintos puntos de la capital. Mire, en estas imágenes de las cámaras de seguridad y testigos también, se puede apreciar a un grupo que golpea a los manifestantes con un objeto contundente en reiteradas ocasiones. Y uno de ellos porta en su mano lo que pareciera ser un arma de fuego. Entre los agredidos hay varios estudiantes. Este conflicto comenzó porque los comerciantes ambulantes
que se instalan al interior del Metro Estación Central no estaban de acuerdo con la presencia de los manifestantes en las cercanías, por lo cual los expulsaron. Al menos 7 personas resultaron lesionadas, entre ellos 3 apuñalados, algunos con lesiones de carácter grave. Según nuestros antecedentes, son 7 las personas lesionadas, estudiantes que fueron agredidos por estos ambulantes, y también son 2 carabineros que recibieron pedradas también durante los enfrentamientos. Hay lesiones leves y también hay lesiones graves que hoy día están siendo atendidos en la posta central. Acá estamos hablando de personas que ejercen mafia en estos sectores, que venden productos ilegales, que se toman estos espacios y que hoy día atacan a los estudiantes con esta brutalidad. Bueno, también durante la tarde, encapuchados protagonizaron incidentes en la Alameda y nuevamente fue atacada la antigua fuente alemana a pasos nada más de Plaza Baquedano. En medio de esta marcha, que estaba autorizada, se produjeron incidentes entre manifestantes descolgados de la convocatoria original y personal policial a las afueras de la fuente de soda capitalina. Con el pasar de los minutos, personal de Carabineros llegó al lugar para controlar estos desórdenes y lograron apagar las llamas. En tanto, el dueño del local defendió su establecimiento lanzando agua. Bueno, los incidentes se prolongaron por más de 1 hora en este lugar. Luego se trasladaron hasta el barrio Las Tarrias, que ha sido también foco permanente de conflictos, ¿no? De ataques más bien. Aunque a esta hora todavía hay algunos reportes de desórdenes, la situación estaría controlada según Carabineros. Y el fiscal nacional ordenó un sumario administrativo contra el fiscal regional de Antofagasta. Todo esto por la fuga de la exalcaldesa Karen Rojo. Aunque se cree que ella podría estar en los Países Bajos, que no tiene tratado de extradición con Chile, la búsqueda se extendió a casi 200 países. 24 horas antes de que se conociera la sentencia, la exalcaldesa Karen Rojo compró al contado un pasaje para viajar directamente a Ámsterdam. Desembolsó casi 1 millón de pesos y despegó rumbo a Europa justo cuando la justicia entregaba el veredicto que la enviaba a la cárcel. Ella salió como cualquier persona, ¿cierto?, por los pasos que nosotros controlamos, no tenía ningún requerimiento que impidiera que así fuera, así que salió en un vuelo comercial, como le digo, con ninguna restricción. Sobre ella no pesaba ninguna medida cautelar ni tampoco mantenía arraigo nacional. Frente a estos hechos, este viernes el fiscal nacional Jorge Abbott decidió abrir un sumario administrativo en contra del fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, para verificar si hubo negligencia en la fuga de Karen Rojo. Para esta investigación fue designado el fiscal de Atacama, Alexis Rogat. No se tomaron los resguardos debidos de medidas cautelares que aseguraran la comparecencia de la acusada y hoy día condenada a la ejecución de la sentencia con medidas cautelares que fueran proporcionales, y eso, claro, resulta finalmente bochornoso porque da cuenta de la disparidad de criterios que hay al momento de fijar medidas cautelares. La PDI le timbró el pasaporte de salida y es ahora la misma policía la que levantó una alerta internacional en 194 países. De ser avistada o ser vista en alguno de estos países, se nos va a comunicar para nosotros también gestionar las medidas o las facultades legales para poder ubicarla. Si es que aún está en los Países Bajos, una vez detenida, se iniciará un proceso de extradición. Otros fugados emblemáticos, como Rafael Garay en Rumania, Paul Schaeffer en Argentina, Osvaldo Romo en Brasil o Raúl Escobar Poblete en México, fueron repatriados y luego enfrentaron la justicia chilena. Este tipo de delito es complejo para la extradición. Si habláramos de un homicidio, si habláramos de un secuestro, si habláramos de trata de personas, la situación sería distinta. Con tratados es mucho más fácil. Cuando no hay tratados se aplica un principio que se llama principio de reciprocidad. O sea, el país que uno le pide la extradición hace lo que uno ha hecho anteriormente. Chile mantiene convenios de extradición con 18 naciones, pero no aparecen los Países Bajos. Apelar a un convenio de la ONU para combatir la corrupción es una de las alternativas que se podría invocar para que la antofagastina Karen Rojo enfrente la justicia.
existe una convención multilateral, que es la Convención en contra de la Corrupción al amparo de la ONU, que establece el compromiso de las distintas jurisdicciones, entre ellas Chile y Holanda y los diversos países de la Unión Europea, para combatir la corrupción, y se establecen en esa convención mecanismos de extradición para lograr que los fugados por este tipo de delitos puedan regresar a sus respectivos países. Sergio Jadu en Estados Unidos o Michael Chang en Malta son casos emblemáticos donde, pese a requerimientos de la justicia chilena, su regreso nunca se concretó. ¿Volverá Karen Rojo a enfrentar la justicia y purgar 5 años tras las rejas? Primero hay que ubicarla, detenerla y dar con el mecanismo preciso para que la diplomacia y la justicia logren su regreso al país. El presidente Boric otorgó el primer indulto humanitario en su mandato. Se trata de un joven sentenciado a 10 años de cárcel por un robo en lugar habitado y que padece un cáncer en etapa terminal. Senadores de Chile Vamos plantearon la posibilidad de que el presidente pueda incluir a presos de Punta Peuco dentro de las opciones de indulto humanitario. Byron Rojo Soto fue diagnosticado a sus 22 años con un avanzado cáncer testicular en etapa 3, con metástasis cerebral y pulmonar. Enfermedad que ha tenido que enfrentar tanto en el hospital de Valdivia como tras las rejas. Esto debido a que en 2019 fue condenado a 10 años por el delito de robo en lugar habitado, cuando apenas cumplía la mayoría de edad. Lo poco que había avanzado, lo poco que se había recuperado, lo perdió en la cárcel. Ante la nula mejoría de su estado de salud y por eventuales negligencias que acusaba a su familia tanto en el recinto hospitalario como en el complejo penitenciario de Valdivia, es que su madre solicitó el indulto humanitario, antecedentes que fueron entregados a fines de 2021 al gobierno anterior. Él no tenía cumplido el tiempo de 2/3 de la pena como requisito mínimo, pero sí, excepcionalmente, está contemplado en el indulto particular para casos muy graves como este, en donde por razones humanitarias se pueden otorgar. Finalmente, 3 meses después, su familia tuvo una respuesta y recibió el indulto, el primero del mandato del presidente Boric. Es un trato inhumano, es un ser humano, no es un perro, es una persona, un joven de 22 años. El decreto lo firmó la mañana del jueves la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego del análisis de los antecedentes. Y en este caso el presidente tiene una facultad que la puede usar cuando considera que hay razones fundadas. En este caso yo creo que todos conocen las razones fundadas. Es una persona joven que tiene un cáncer de carácter terminal y que por lo tanto es evidente la razón humanitaria. Indulto presidencial por razones humanitarias que solicitan algunos senadores de Chile Vamos para presos de Punta Peuco. Eso es un acto de humanidad, humanidad que necesitan todos los presos en Chile que están muriendo en las cárceles con enfermedades terminales, inclusive los de delitos de lesa humanidad. Pero por otro lado, cuando se trata de un viejo soldado de 80 años que tiene una enfermedad terminal en Punta de Peuco, no le da el derecho a que pueda morir en los brazos de su familia. Cuando se busca homologar a los criminales de lesa humanidad con las víctimas del terrorismo de Estado, es un país que avanza en la sinrazón y absolutamente en la no democracia. De acuerdo a la normativa vigente, el indulto permite extinguir la responsabilidad penal de forma parcial o total de un condenado por cualquier delito, excluyendo a los condenados por terrorismo. La posibilidad de crear una sola coalición de gobierno que agrupe a los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático fue propuesto por algunos parlamentarios oficialistas. Esto en la primera reunión que encabezó el presidente Boric en Cerro Castillo. La idea cierra una semana en donde la tensión entre los bloques se hizo evidente. Flavia Cordera nos cuenta. Uno a uno fueron llegando los parlamentarios oficialistas al Palacio de Cerro Castillo para reunirse con el presidente Boric y su gabinete. Fui a Coyhaique y llegué ayer. Son 2.000 kilómetros. Llegar en bicicleta no es cualquier bicicleta, la bicicleta que nos acompaña desde la universidad. La reunión comenzaba a las 8:30 de la mañana, pero los contratiempos también estuvieron presentes. Fuimos a dejar, cada uno a los niños al colegio. Me quedé en Pana justo aquí abajo, 2 cuadras de acá. Yo le di aviso al ministro Jackson.
Aviso a un ministro que tras la tensa semana en el Congreso sería protagonista. Jackson en los días previos enfrentó cuestionamientos principalmente de senadores PS que lo acusaron de improvisación por determinar suma urgencia al proyecto de amnistía sin contar con los votos para aprobarlo. Y es un error que hay algunos ministros que desconocen a veces algunos procedimientos. Tenemos que mejorar. Ha sido ripioso. Ya hemos avanzado bastante en superar la polémica que se dio. Y así comenzó el encuentro con un mensaje claro de la vocera de gobierno. Tenemos que crear espíritu de cuerpo, generar unidad, hacernos cargo de nuestras diferencias, generar espacios para poder procesarlas. Llamado a la unidad a dos coaliciones que son parte de un gobierno, entre las que ha existido tensión y un difícil proceso de instalación. Tras el encuentro públicamente, la polémica semana recibió paños fríos. Nos vamos con la satisfacción de que muchas de las temáticas de los planteamientos de la semana que marcaron ciertas discrepancias hoy día se abordaron también, que tengamos mayor coordinación con el gobierno, que haya mucho más conversación entre los ministros, subsecretarios y los parlamentarios para que tengamos una buena agenda de trabajo. Creo que los ministros van aprendiendo, van conociendo y creo que siempre hay que tener capacidad autocrítica y enmendar aquellas cosas que Ha sido una jornada para lavar la ropa sucia en casa. En ese contexto, el presidente Boric habló y señaló que no hay partidos de primera o segunda categoría. Personalmente me parece deseable de que avancemos, de que vayamos avanzando hacia allá. Se va a dar en la medida en que logremos construir confianza y unidad estratégica. Algunos aseguraron que existe el ánimo de crear una coalición amplia entre Apruebo Dignidad, Frente Amplistas y Comunistas y los miembros del socialismo democrático, compuesto por el PS, PPD, liberales y radicales. Obvio que siendo parte de la misma base de apoyo al gobierno, tenemos que trabajar por un espacio de convergencia que nos permita sumar esfuerzos en una perspectiva más de largo plazo. Tener dos coaliciones a esta altura ya de la vida del gobierno se hace necesario hacer un esfuerzo de carácter unitario y fundar, por lo tanto, una coalición que exprese esta diversidad. Estas dos coaliciones que hoy día tenemos que ir perfeccionando la forma de relacionarse, puedan efectivamente converger en algún minuto en una sola gran coalición. En Apruebo Dignidad tomaron distancia de la idea. Un tema a debatir, podemos estar abiertos a todas las posturas, pero aquí la clave, en primer lugar, es que tengamos una dirección estratégica común. Y en eso tenemos que construir las confianzas. Quedará mucho tiempo de debate todavía. Fueron distintas tesis las que se plantearon. Piano a piano, estas cosas no son mecánicas. Nosotros somos dos coaliciones, tenemos dos coaliciones de gobierno y, bueno, la medida que haya un trabajo, una unidad estratégica que se consolide, podemos discutir más adelante. Ha negado de manera permanente e histórica los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Parte de la intervención de la diputada Nullado que derivó en un mea culpa del presidente Boric por cómo debe abordarse la situación en la Araucanía. Por eso pidió prudencia, ir más despacio dijo, para avanzar más seguro. Alcanzar el sueldo de 400.000 pesos como salario mínimo este año y crear un programa de alivio financiero para las personas. Bueno, es parte del paquete de medidas económicas con el que el gobierno busca llegar con ayuda a las familias y que se sumaría a la reforma tributaria. Fue uno de los primeros en salir y en hacer un balance de la jornada. No desilusionado, pero tampoco conforme. René Alinco no escondió su decepción en la cita donde ministros y parlamentarios coordinaron su trabajo. A esta altura de la vida y conocedor de la gente y de las necesidades de la gente, en una vez el presidente nos sorprende y apoya el quinto retiro. Porque fue uno de los temas que cruzó el encuentro oficialista, justo en una semana donde el ex precandidato presidencial Daniel Jadue lanzó duras críticas al gobierno y al ministro de Hacienda por su oposición al quinto retiro. Una polémica que los parlamentarios del Partido Comunista buscan cerrar. Nosotros siempre hemos defendido que el gobierno tiene que cumplir su programa. Y el programa de este gobierno no contempla ni quinto, ni sexto, ni décimo retiro. El ministro de Hacienda cuenta con todo el respaldo de Apruebo Dignidad de sus parlamentarios y parlamentarias porque él debe ceñirse al cumplimiento de un programa de gobierno. Por eso el gobierno prepara un paquete de medidas económicas para ayudar directamente a las familias. Se puso como meta subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos este año y entregar un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan problemas para pagarlo. Efectivamente, ese fue uno de los temas que se abordó, se señaló como una meta
una meta y lo importante es trabajar para esa meta. Lo que a nosotros nos interesa es discutir cuáles son las medidas económicas que el gobierno va a presentar, que las bancadas podemos respaldar para entregar certeza a los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque el Ejecutivo también trabaja en medidas de consolidación y alivio de deudas personales, desarrollando una plataforma que permita acceder a mecanismos de condonación y refinanciamiento. Un paquete de propuestas y no un llamado a rechazar el quinto retiro, dijeron desde el gobierno. No se hizo ninguno de esos llamados, más bien nosotros presentamos la propuesta estratégica de generar trabajo y mejor trabajo con mejor poder adquisitivo. Sin embargo, son varios los parlamentarios que insisten en la alternativa del rescate de fondos desde las AFP. Tremendos anuncios que no pueden competir con un quinto retiro, lamentablemente. Hay muy pocas cosas que pueden competir con un quinto retiro. Lo que yo he señalado con toda claridad es que por lo menos en lo personal yo voy a apoyar la decisión que el gobierno adopte en la materia. Debate que está instalado y que podría coincidir con la tramitación de la reforma tributaria. Sabemos que dentro de las grandes reformas que se plantean, una de ellas es la reforma tributaria, que de alguna manera habilita las otras reformas. La Moneda espera presentar el o los proyectos que contemplen cambios en los impuestos durante el primer semestre, una materia donde existe hasta ahora mayor consenso. La reforma tributaria todos sabemos que es la madre de las leyes que se tiene que legislar en este periodo para tener los recursos suficientes y necesarios para el abordaje de todos los desafíos de este programa transformador que se les propuso al país. Primer cónclave oficialista a 2 semanas de la instalación del gobierno y donde las respuestas y medidas económicas fueron uno de los principales ejes en la discusión. Por favor, mire esto. Al más puro estilo de Hollywood, así aparece el líder norcoreano Kim Jong-un en este video donde dirige el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental que cayó cerca de Japón. Presta atención. Con un estilo muy hollywoodense, música de suspenso y en cámara lenta. Así registraba su entrada el líder norcoreano Kim Jong-un para el lanzamiento de este misil balístico intercontinental llamado Hwasong-17. Los segundos previos al suceso fueron tensos, sus relojes sincronizados lo evidenciaban, hasta que... Era el momento de trasladar el proyectil al punto del despegue. Con su llamativa chaqueta de cuero y gafas de sol, al más puro estilo Top Gun, Kim se preparaba para el lanzamiento, el más importante en 5 años. Finalmente, el misil voló a una altura máxima de 6.248 kilómetros y cubrió una distancia de 1.090 kilómetros, cayendo con precisión en aguas del mar de Japón. Coreanos del Norte, al desarrollar un arma intercontinental, han logrado dominar una tecnología que son los sistemas de guiado y particularmente navegación astronómica, que son extraordinariamente difíciles de conseguir. Es improbable que los hayan podido desarrollar ellos. Este verdadero registro cinematográfico fue difundido horas después del lanzamiento por la televisión estatal coreana. Sin embargo, al momento del evento, los residentes de Pyongyang estaban expectantes. La victoria y el orgullo de nuestro pueblo, armado con nuestras poderosas armas nucleares, no lo posee nadie más. El lanzamiento de este misil balístico intercontinental fue un mensaje directo para Estados Unidos y países aliados como Japón y Corea del Sur, en términos de recordarles que Norcorea sigue siendo una amenaza potencial, tanto en términos de misiles como del desarrollo de su programa nuclear. Un lanzamiento que en todo caso desató inquietud mundial. El lanzamiento del misil de largo alcance pone en riesgo una escalada significativa de las tensiones en la región. El secretario general insta a la República Independiente de Corea del Norte a desistir a tomar cualquier otra acción contraproducente. Un hecho que marca un precedente y provoca un aumento de la tensión mundial, al estilo propio de Kim Jong-un. Durante esta jornada, Rusia ha señalado que sus objetivos se cumplieron en esta primera fase de la invasión y que ahora va a concentrar todos los esfuerzos en el este de Ucrania. Un anuncio que ocurre cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Polonia como señal de apoyo a Ucrania. Esta es la impactante realidad de las calles de Mariupol,
Un recorrido que muestra la devastación tras un mes de bombardeos rusos a esta ciudad puerto al sur de Ucrania. Queremos evacuar. Nos anotamos, pero no hemos podido salir. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Solo algunos de sus residentes han logrado salir hacia zonas seguras, mientras que unas 200.000 personas siguen atrapadas en su interior. Para resguardarse, los mismos civiles han habilitado refugios en los edificios que aún siguen de pie. Uno de ellos, el Teatro de la Ciudad, que pese a tener escrita la palabra niños en ruso, fue atacado por misiles enviados por Moscú. Un bombardeo ocurrido hace 10 días, pero que recién este viernes se pudo conocer la cifra de víctimas fatales. Según autoridades locales, al menos 300 personas perdieron la vida. Si quieren saber detalles para entender una situación concreta, deben escuchar a ambos lados y no solo los mensajes de propaganda de Ucrania. Fue la defensa de Rusia frente a las acusaciones que aseguran que este ataque al refugio, sumado a otros, representan crímenes de guerra. Para reforzar las acciones de Occidente frente a Rusia, el presidente Joe Biden inició una gira por Europa. Este viernes llegó hasta Polonia, donde visitó a tropas estadounidenses. Más tarde sostuvo una cumbre con el mandatario polaco, antes de viajar con destino a Varsovia, donde planea reunirse con refugiados del conflicto. Lo más importante que podemos hacer desde afuera es mantener a las democracias unidas contra la devastación provocada por las manos de un hombre que, francamente, es un criminal de guerra. La visita de Joe Biden levantó críticas por parte de Rusia, que acusó que el interés estadounidense por defender a Ucrania se relaciona con negocios del hijo del presidente, Hunter Biden. Tenemos evidencia que permite rastrear interacciones entre agencias del gobierno estadounidense y armas biológicas en Ucrania, particularmente el fondo de inversiones Rosemont Seneca, liderado por Hunter Biden. Acusaciones rechazadas por la Casa Blanca, pero que recordaron que el hijo del mandatario sí mantuvo negocios en territorio ucraniano cuando fue miembro del consejo directivo de la compañía de energía Burisma entre 2015 y 2019. Mientras el presidente de Estados Unidos seguirá adelante con su gira por Europa, donde ya se comprometió a ayudar al viejo continente a dejar de depender del petróleo ruso. Y en nuestro país, a horas del término del estado de excepción en la macrozona sur, el subsecretario del Interior viajó por primera vez a la Araucanía. Anunció que una de las medidas para garantizar la seguridad será reforzar las policías. No fue la mejor bienvenida en medio de un nuevo ataque incendiario en Victoria que dejó 2 máquinas agrícolas destruidas por el fuego y donde además fue encontrado este lienzo, atentado que marcó las horas previas a la primera visita del subsecretario del Interior a la Araucanía. El gobierno no se va a dejar amedrentar y va a seguir en la senda del diálogo. Respecto a los presos políticos, quiero decirle que aquí hay un debate muy profundo, que no hay que simplificar, y yo lamento que se busque simplificar con simplemente un titular. Efectivamente, presos de conciencia no hay en Chile. El viaje se produce a 10 días del fallido ingreso de la ministra Ixquia Siches a Temucuicui, donde fue recibida entre disparos y a puertas del fin del estado de excepción en la macrozona sur del país, vigente desde el mes de octubre del año pasado. El rol del gobierno, tener que presentar este plan. Nosotros esperamos, y lo reitero, que sea un plan a lo menos similar a lo que teníamos con el estado de excepción. Nuestra región de la Araucanía necesita más seguridad, no menos seguridad, se lo he expresado al subsecretario en esta línea. La agenda se inició con un encuentro con el gobernador regional y con alcaldes a quienes presentó un nuevo plan que comenzará tras el retiro de las Fuerzas Armadas y el que contempla 3 pilares: diálogo, inversión pública y un refuerzo de las policías en cuanto a dotación, infraestructura y tecnología. Un conjunto de medidas que tienen que ver con fortalecer las capacidades de las policías para mantener sus labores preventivas y también para mantener las capacidades de control de hechos de violencia. Nos entregó los primeros antecedentes de inversión pública y el tema de la seguridad, que se va a reforzar con más carabineros, con más vehículos, inclusive algunos vehículos del ejército,
MOWAT estarían pasando también a Carabineros en aquellos sectores más complicados. Y que muy contento con esta reunión, ha sido bastante importante, con un programa bien hecho y con propuestas reales. Nosotros agradecemos la disposición a dialogar. Creo que hoy día está cambiando el paradigma de cómo se está enfrentando la situación de la región. La primera jornada de Monsalve en la Araucanía terminó con el Consejo de Loncos y continuará este sábado con otros encuentros con autoridades locales y gremios, una señal del gobierno de sumar voces para buscar una solución al que han catalogado como un problema político de fondo. Convención Constitucional. ¿Cuáles serán los cambios que tendrá nuestro sistema político? Las dudas aún persisten porque varios puntos han tensionado a los convencionales. Uno de ellos, de hecho, el DC Fuad Chahín, congeló su participación en la mesa negociadora porque a su juicio se estaba configurando un engendro. Aún así, las conversaciones continúan en busca de consensos. He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones. Decisión del convencional Fuad Chahín molesto con el debate y las decisiones que han surgido al interior de la comisión que propondrá normas para nuestro sistema político. Tensión en una instancia que ha buscado por todos los medios un acuerdo que deje conforme a los distintos colectivos. Los que trabajan en un informe cuyas actuales propuestas fueron calificadas como un engendro por el demócrata cristiano. Están socavando la democracia, están debilitándola y están hiriendo de muerte la democracia. Según el constituyente, la comisión ha insistido en la misma fórmula ya presentada al Pleno, la que fracasó hace unos días y generó por eso una mesa de diálogo transversal que aún no logra consensos. Los responsables, de acuerdo a Chahín, frente amplistas y comunistas. Él está con ansiedad y angustia porque ve que avanza la discusión sobre un sistema político que genuinamente represente las expectativas populares. Él salió y poco después toda la comisión, sin él, claro, llegó a un acuerdo. O sea, esos son los hechos, eso es lo que pasó. Un acuerdo que apunta a un presidencialismo atenuado y dos congresos, uno de diputados y diputadas y otro de las regiones. Sin embargo, fueron las atribuciones de este último órgano las que han entrampado las conversaciones. Chahín acusó que esta nueva institución no tendría mayor poder de decisión, lo que pondría en duda el concepto de bicameralismo asimétrico. El punto ha estado finalmente en que hay bicamerales que no quieren asimetría. Esa posición ha quedado aislada dentro de la comisión. El objetivo es darle forma a un poder ejecutivo y legislativo a través de un acuerdo, porque de no lograr consenso, según muchos, se podría en jaque todo el proceso constituyente. Indicaciones que se negocian a toda máquina porque solo quedan horas para que venza el plazo. Todos los grupos tienen que estar abiertos a ceder y eso ha sido evidente. Si uno compara las propuestas iniciales de cada uno de los colectivos con lo que estamos discutiendo ahora, son propuestas distintas. Pero hasta que no veamos las normas que van a regir en cada uno de estos sistemas, obviamente ese acuerdo se va a tener que posponer. Entre los factores sobre los que habría acuerdo está que todas las iniciativas inician y terminan su tramitación en el Congreso de Diputados y Diputadas, a pesar de que el de las regiones igual puede ingresar iniciativas. Aún queda avanzar en el diseño del Poder Ejecutivo y, de existir, cuál será la figura que acompañará al presidente de la República. Nudos que han desatado frenéticas conversaciones para llegar a fines de la próxima semana con un nuevo informe para el Pleno. Bueno, en la segunda parte de este especial que hemos realizado por los 50 años del Padrino, vamos a conocer cuál fue el impacto que tuvo la saga acá, en nuestro país. Una película que se estrenó en Chile 2 años después de su estreno mundial y que ha generado una verdadera legión de seguidores. Juan Pablo Muñoz y Claudio Arévalo con esta nueva entrega. El Padrino se transforma en un éxito instantáneo. La historia de mafia, poder y familia provoca en marzo de 1972 una revolución cinematográfica y social que consagra para siempre a sus creadores y estrellas. Un fenómeno del que Chile solo recibirá sus ecos porque la película recién se estrenó en 1974. Para nosotros en menos tiempo, porque en ese momento teníamos cortaba la distribución de cine norteamericano como efecto de las expropiaciones que había hecho el gobierno de Allende.
Entonces la vinimos a ver en el 74, 2 años después. El alto impuesto que cobra el gobierno de la Unidad Popular a las grandes distribuidoras estadounidenses, entre otros factores, deriva en una decisión radical por parte de Hollywood. No habrá exportación de películas a nuestro país. Así la obra maestra de Ford Coppola no se estrenará aquel 1972 en Chile, donde igual era tema obligado. Había alguna gente, entonces no era tan fácil hacerlo en aquella época, pero había alguna gente que se iba a Mendoza a verla. Sí, de más recursos, sí, había que tener un buen auto, cruzar la cordillera. Esa yo creo que fue una de las amarguras que la Unidad Popular no supo interpretar, ¿no? Lo que sabíamos del cine de Hollywood que no nos llegaba. Con la violenta llegada de la dictadura, Hollywood volverá a mirar a Chile. El Padrino 1 se estrena en enero del 74, mientras la parte 2 también llega con retraso a nuestro país. Es una película que tiene mucho éxito y se ve más o menos junta con El Padrino 2. Es la época en que llega El Exorcista, en que llega Jesucristo Superestrella. Es una época de muy buenas películas que no llegaron por razones políticas en ese momento a Chile, llegan posteriormente y es muy bien recibida en ese momento, claro. Quiero pedirle a Pato un segundo de permiso para mostrarles a ustedes algo que creo les va a interesar. Un trozo de la película más premiada, o una de las películas más premiadas en 1972, y que es hoy día una de las más taquilleras en el mundo entero, El Padrino. Pero con el régimen militar también hay inconvenientes. La secuela del Padrino, que tiene varias escenas recreadas en Cuba, tuvo secuencias censuradas. Es una escena donde hay unos soldados, unos militares, y hay alguien que dice que la revolución puede triunfar. ¡Viva el 26 de julio! ¡Que mueran los batistianos! ¡Viva Fidel! Eso no está. Eso no se exhibió en Chile. No, bueno, tienes que tener en cuenta que ese es el momento más sensible de la dictadura que se estaba iniciando, ¿no? O sea, era cuando veían fantasmas por todos lados. A pesar de eso, el impacto de la trilogía de Ford Coppola fue total y sigue vigente en nuestro país. De hecho, el podcast político más escuchado en Spotify Chile se llama La Cosa Nostra y es idea de los sociólogos Alberto Mayol y Darío Quiroga junto al periodista Mirko Macari, que partieron con un seminario político sobre El Padrino. Llegó el 19 de octubre, el 18 de octubre, perdón, y el día 19 nos juntamos rápidamente en la casa de Alberto Mayol, era el cumpleaños de su hija, así como una metáfora del matrimonio de la hija de Don Vito, Bonnie, y grabamos pocas horas antes de que el país entrara en toque de queda, y ese podcast ya disparó esto. Y aunque repasa la actualidad política, siempre vuelven a la referencia, a las frases de la película, pero sobre todo los personajes construyen identidades políticas claras, según sus creadores. Es un grandísimo político, es un honor ser Don Vito, en términos de una categoría, porque es alguien que nace con la intuición del poder, ¿no? Él genera un sistema de conservación y mantención del poder. Nadie expresa de sus pasiones prospera en el negocio del poder, ¿no? Que requiere reflexión y que requiere comprender que tienes que acumular fuerza, pero esa fuerza la vas a usar solo cuando todo el resto de los recursos han dejado de funcionar. Así han sumado un leal público de seguidores del podcast que por supuesto son fanáticos del Padrino. A su alrededor han surgido también elementos de merchandising que hacen referencia a los íconos de la trilogía. La tienda Arte Panul se ha especializado en productos de esta obra maestra. El público va desde los 20 años hasta los 70 años, puede ser. Son uno de los favoritos, generalmente son los más vendidos. Es una película que pasa de generación en generación, entonces si lo compran para ellos o lo pueden comprar para sus padres y así. Claro. Lo más pedido siempre es Vito, Fredo y La Cabeza de Caballo. El Padrino es simplemente una excusa pop, ¿no? Es una conexión en un imaginario que tiene muchos fanáticos, ¿no? Que funciona.
nos identifica a todos. La poderosa influencia de esta superproducción en Chile. ¿Qué pensaría don Vito o Michael de que su legado aún perdura miles de kilómetros de Nueva York, Nevada y Sicilia? De que haya un programa político que los tenga de referencia y que sus imágenes se repliquen hasta la eternidad. Y seguro pensarían de que en esto no hay nada personal, porque son solo negocios. Y a propósito de cine, el cortometraje Bestia, nominado al Oscar, relata la historia de Ingrid Olderock, la siniestra agente de la DINA conocida como la mujer de los perros, animales que fueron utilizados para violentar sexualmente a decenas de hombres y mujeres. La mayor en retiro de Carabineros murió en la absoluta impunidad y nunca reconoció sus crímenes. La protagonista de Bestia, en la siguiente nota, de Rodrigo Cid. Mientras usted trabajaba en la DINA, ¿tenía cargo de conciencia por haber participado en esto, haber sentido, haber escuchado lo que se estaba haciendo? Mire, yo, gracias a Dios, nunca participé de un comando. Mi trabajo era prácticamente de oficina. Hace 30 años, la ex agente de la DINA Ingrid Olderock fue entrevistada por TVN. Inmutable, negó enfáticamente haber participado en sesiones de tortura. Habían tantas situaciones que uno las vio, las escuchó, entonces realmente uno estaba traumatizada con ese servicio. Porque resulta que cuando uno tiene una moral cristiana, su forma de pensar es otra. No justifico yo el asesinato, la tortura de gente en beneficio de un ideal político. A más de 20 años de su muerte, el nombre de Ingrid Olderock volvió a la escena pública como el personaje central del cortometraje Bestia, que relata la siniestra historia de una agente conocida como la mujer de los perros. Esta fue un tipo de violencia sexual que se aplicó, además, debo decirte, de la violencia física. Sabíamos que había un perro, nos imaginábamos lo que estaba pasando a cada una de nosotros, pero en general durante la estadía misma ahí no comentaba mucho lo que nos estaba pasando a cada una. Vejámenes que eran cometidos en el cuartel de la DINA, conocido como Venda Sexy, ubicado en la comuna de Macul, y donde hombres y mujeres eran salvajemente torturados, como lo recuerda la sobreviviente Cristina Godoy, quien vive en Inglaterra desde 1976. Llegas a una casa donde había una música infernal, es cierto, y de hecho por eso este lugar también se conoce como la discoteca, porque la música era muy fuerte entre tratar de volvernos locas y desconcertarnos, y además para acallar los gritos de dolor que se estaban sintiendo en todo el lugar. Ingrid Olderock tenía una formación que ella misma reconoce en el libro, en la entrevista, reconoce su educación por sus padres nazis, y por lo tanto en su cabeza no eran mujeres ni eran hombres, eran enemigos. Seleccionada personalmente por Manuel Contreras, la entonces funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock se convirtió en la fundadora del escuadrón femenino de la DINA. Muchas participan en la desaparición de personas, muchas participan en las golpizas, en las torturas sexuales. Olderock era experta en el manejo de armas, artes marciales, paracaidista y adiestradora de perros, como el pastor alemán llamado Volodia, utilizado como instrumento de tortura en Venda Sexy. El perro era la perversión más atroz. Ella era la que daba las órdenes porque ella lo había adiestrado, y era como reforzar la derrota de quienes estaban en esas casas, golpeados, maltratados, humillados, electrocutados, con heridas, sucios. Se retiró con el grado de mayor de Carabineros. Ingrid Olderock nunca fue sometida a juicio ni pasó un día en la cárcel. Nunca reconoció nada, nunca tuvo compasión por quienes pasaron por los centros de tortura,
era muy manipuladora. Cada vez que uno le preguntaba cosas que ella sentía que estaba muy cerca de caer, se topaba la cabeza y decía, lo que pasa es que yo tengo una bala en la cabeza, entonces esa bala en la cabeza me produce amnesia y no recuerdo nada de eso. Bala que recibió durante un atentado cometido en su contra por un comando del MIR en 1981. Olderock, Romo y otros son casos de los que se denominan generalmente casos emblemáticos, pero eran parte de un común denominador. Todos quienes estaban en la sala de tortura tenían el mismo rango de maldad, de psicopatía, de odiosidad. ¿Por qué? Porque habían sido adiestrados especialmente para hacerlo así. Era una política. Había que destruir a un cierto sector de la ciudadanía. Y esa destrucción era física y era psíquica a través de la tortura. La macabra historia de Ingrid Olderock es el argumento central de Bestia, el cortometraje chileno nominado al Oscar. Lo que pasa con Bestia es una invitación a una reflexión, a visitar los lugares más oscuros de las mentes de estos personajes que son unas bestias amaestradas, ¿no es cierto?, para cometer los más horrendos crímenes. Entonces creo que en vez de escapar de eso, creo que es bueno reflexionar, visitar esos lugares. Ingrid Olderock, personaje central de Bestia y protagonista de uno de los capítulos más brutales de la dictadura. Bueno, y precisamente ya está instalada la alfombra roja. Se están realizando los últimos detalles de los preparativos en el Teatro Dolby de Los Ángeles para recibir este domingo la edición número 94 de los premios Oscar, donde el cortometraje chileno Bestia, de lo que estábamos hablando recién, podría salir victorioso. Se va a exhibir además en instantes solamente acá por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Vamos allá con Carolina Gutiérrez desde Estados Unidos. Carolina, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Estamos justamente, como tú bien lo decías, con los preparativos de lo que está ocurriendo afuera del Teatro Dolby. Si la cámara de Juan Pablo Muñoz puede mostrar, estamos viendo lo que está ocurriendo con el ensayo, con el ensayo de los attachés. Vemos los carteles, por ejemplo, que van a recibir a actrices como Olivia Colman, que está nominada este año. Vemos un cartel por ahí que dice Vanessa Hudgens. Hay otros que dice Serena y Venus Williams. Bueno, todo esto es el ambiente que se está viviendo ahora en vivo y en directo a esta hora de la tarde, cuando acá son pasadas, yo te diría que las 6 de la tarde, 6 con 15 minutos. Estamos aquí mostrándoles un poco el ambiente de lo que está viviendo en una alfombra roja que todavía no se abre. Así se mantiene con este plástico para resguardar, por supuesto, la limpieza de lo que va a ser el domingo, la ceremonia que va a recibir a todos los artistas, las luminarias, los directores y todos los nominados en estas 23 categorías. Pero nosotros nos vamos a quedar acá y los vamos a invitar a conocer el pulso de lo que ha sido este recorrido por este Hollywood Boulevard en la siguiente nota. Casi 2.500 estrellas adornan las veredas del Boulevard de Hollywood, popularmente conocido como el Paseo de la Fama, ubicado en medio de una de las áreas turísticas más antiguas y concurridas de todo Los Ángeles, que comenzó a vivir su semana más glamorosa. El perímetro donde está ubicado el Dolby Theater está cerrado y los trabajos para la gala del Oscar comienzan con la instalación de la alfombra roja más glamorosa del mundo. Los Oscars, bienvenidos a Hollywood. Curiosos, técnicos, publicistas, reporteros son las estrellas que podemos ver por ahora. Todos mezclados con el comercio ambulante, con pintorescos personajes, y aunque aún faltan días para ver a las verdaderas luminarias, se siente la emoción. Sí, estamos muy emocionados y venimos a ver a quién nos encontramos. ¿A quién quiere ver usted? Pues a mi estrella favorita. A ver. Aquí. Ya me puse nerviosa. Leonardo DiCaprio. Yo quiero ver a Sebastián Yatra. También por estos días la prensa se encarga del pronóstico. ¿Qué se debe esperar? ¿Qué no? Para esta edición número 94 que retoma la presencialidad luego de 2 años.
esta sería como la más normal de las últimas 3 y por ende también una gran participación del mundo latino, así que vamos a ver cómo nos va. Y tratando de hacer un Hollywood o un Oscar nuevo con 3 conductoras mujeres. Me parece que esos son los tips más importantes de esta entrega, que así nos frotamos las manos con mucha expectativa. Bueno, nosotros al final estamos aquí sobre todo por sabor español. Es que no es que esté nominada solo Penélope o solo Javier, sino que como pareja, un matrimonio está nominado. Entonces, bueno, nosotros yo creo que es la ceremonia desde hace años que más vamos a seguir de cerca y ojalá que uno de los dos o los dos se lo traigan de vuelta a España. Pero si ustedes creían que no encontraríamos a un chileno curioseando por las calles, se equivocan. Encontramos a una familia completa que esperan, como todos, ver a uno de los famosos y que Chile se quede con el Oscar. Además, estamos emocionados viendo todo esto, el movimiento que hay, la expectación que hay frente a lo que va a representar a nuestro país igual. Así que, contento de estar acá. Como que me gustaría ver famosos y todo eso porque es un lugar súper bonito, igual las estrellas preciosas. Pero hay hartos chilenos, ¿no? Sachi. Eso también lo queremos todos. Que Chile sume su tercer Oscar para nuestra historia este domingo 27 de marzo. Yeah. Eso es lo que queremos todos, decíamos ahí en la nota. Queremos que el nombre de Chile vuelva a estar ahí en el podio de los ganadores. Mientras les mostramos el ambiente de lo que está ocurriendo acá, ya se están instalando las cámaras de televisión de los canales acreditados. Muchísima seguridad y seguramente también mucha efervescencia para que nada tenga un traspié. Todo salga perfecto en esta ceremonia número 94 de los premios Oscar que tiene a Chile también en sus categorías. Hablamos con Hugo Covarrubias, el director de Bestia, para que nos cuente un poquito cómo está el ánimo para enfrentar cualquiera de los dos escenarios, el escenario donde alce el Oscar o el escenario que a lo mejor quede en un buen recuerdo. Todas las personas que estaban un poco curiosas e inquietas por tratar de ver el corto, que nos sigue preguntando. Lo he visto mucha gente, pero hay mucha gente que nos sigue preguntando dónde verlo. Entonces ahora van a poder ver en TVN. Y para nosotros obviamente nos llena de emoción esa instancia porque, lo repito, la recepción que hemos tenido en Chile, sobre todo en Chile, ha sido muy buena. Así es, Iván, yo me quedo acá en Los Ángeles, solamente extendiéndole las invitaciones a que no se pierdan nuestro programa especial después de 24 horas con Constanza Santamaría y por supuesto con todos los detalles de lo que fue la realización de Bestia y por supuesto disfrutando del corto que volvemos a reiterar, es un corto para mayores de edad. Iván, yo me quedo aquí en Los Ángeles siguiéndole el pulso a la recta final de lo que va a ser la próxima ceremonia de la entrega de los premios Oscar. Claro que sí, Carolina, nos encontramos en unos minutitos nada más con el estreno en televisión abierta de Bestia, las mejores expectativas para que le vaya increíble y el fin de semana la entrega de los premios, usted ahí de gala en la alfombra roja. Buenas noches. Bueno, y en esta guerra 10 millones de personas, la guerra entre Rusia y Ucrania, 10 millones de personas han huido buscando seguridad. Pero en Ucrania hay, escuche, 90.000 niños de orfanatos que aún están viviendo bajo la amenaza constante de los bombardeos y necesitan salir. Aquí en Chile, un matrimonio que adoptó a una niña ucraniana inició una campaña para ayudar a escapar a los pequeños que vivían con su hija en ese orfanato. Todo comenzó un 27 de diciembre en Santiago. Nació esta idea que venía yo dándole vuelta hace tiempo. Carolina siempre soñó con tener muchos hijos. Tenía 4, pero quería un quinto, idealmente una niña. Es así como Katerina, esta pequeña ucraniana de 6 años, llegó hace solo 6 meses a revolucionar esta familia. Mis hermanos nacieron mamá gatita y yo nací mamá corazón. Carolina y Adolfo intentaron adoptar en Chile, pero la prioridad la tienen las familias sin hijos. Muy difícil, que se va a demorar varios años. Pero la chica que me habló ahí me dijo, parece que hay una familia en Iquique que ha adoptado en el extranjero. Y me contacté con ellos. Y me dieron el nombre de la organización, Angel Faces. Y por eso llegamos a Ucrania. Angel Face y Milagros del Corazón son organizaciones que ayudan a familias de habla hispana a realizar todos los trámites para adoptar en Ucrania. Sin contarle a nadie, en plena pandemia,
este matrimonio partió a buscar a esta hija que tanto deseaban. Nos despertamos tempranito, estamos saliendo a Kramatorsk. En el avión iban 11 personas, para que te hagan una idea. Y tuviste el tren cuando íbamos a Kramatorsk, que íbamos solo en el tren. Vamos saliendo al encuentro, bien contentos, tranquilos y mucha esperanza y emoción. Bien. Nosotros íbamos preparados con 30, 40 palabras en ucraniano. Después nos damos cuenta que ella habla ruso, porque como está en zona este, hablan ruso en esa zona y ella habla ruso. Y nos mira y pasaron 3 segundos, lo que se demoró en decirnos como una poesía, que no entendimos nada. Y luego se nos tira a los brazos y nos dice mamá. Todo el mundo la primera pregunta, ¿pero cómo se entienden? Y uno puede escuchar así de respuesta cliché el lenguaje del amor. La verdad es que la conexión es inmediata. Ella, a los 5 años, ella está desde los 2 meses de edad, está en orfanato. Pero no pudieron traérsela de inmediato. En todo ese tiempo se involucraron sentimentalmente con los niños y las personas que fueron claves en todo este proceso de adopción. A gente en este proceso durante 1 año y 9 meses, donde estábamos permanentemente en contacto con ellos, semanales. Por eso, a pocos días de iniciada la guerra, este matrimonio inició una cruzada solidaria con sus más cercanos para tenderles una mano a quienes hoy los han hecho tan felices. Y empezamos a armar un grupo con todas las familias adoptantes y algunos postulantes a adopción del mundo entero. Somos 46 familias. Hay españoles, peruanos, argentinos, chilenos, habemos pocos todavía. Somos la segunda familia en adoptar acá. Y apareció este proyecto de poder evacuar a algunos niños. Cada día se pone peor la situación y cada vez hay más necesidad de que colaboremos. Está diseñado todo el plan para llevarlos a España a una congregación, pero ahora faltan los recursos para mantenerlos, no se sabe hasta cuándo. Aseguran el destino y la permanencia por X tiempo como refugiados, ¿verdad? Como llegamos allá, es problema nuestro. Cualquier donación que puedan hacer, sea de la cantidad que sea, nos ayudaría mucho. La barrera es tan delgada entre dónde está ella y cómo están sus compañeritos. Bien. Bacana noche. ¿Cómo se dice te quiero mucho? Te amo. Sí, ¿y cómo se dice en ruso? ¿Ya? Pamagui. No, pues ya te... Entonces, de nuevo, le pones cara a ese niño que hoy día está en un subterráneo y que podemos hacer cosas. Sentimos que no podemos no hacer nada, la verdad. Estamos muy agradecidos de lo que tenemos y necesitamos la ayuda de todos. ¿Dónde estamos ahí? El papá, el mamá, yo. Y yo así. ¿En Ucrania? ¿Dónde estás ahí? En Skoy de Ucrania. Una impresionante historia y por supuesto ahí está la posibilidad de ayudar a niños de Ucrania. Queremos recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Su ataque fue tan cruel, fue tan violento que conmovió a toda una sociedad. A Daniel Zamudio lo golpearon con una brutalidad que le costó la vida solo por su orientación sexual. A 10 años recordamos a este joven y cómo su sacrificio se transformó en un símbolo de lucha por la diversidad y la tolerancia. ¡Amigo! ¡Está contigo! ¡Justicia! ¡Justicia! Son las 5 de la madrugada del 2 de marzo del año 2012. En este sector del Parque San Borja, guardias encuentran a un joven. Está brutalmente golpeado y agonizando. Su nombre, Daniel Zamudio. ¿Cómo el ser humano puede atentar contra otro ser humano con esa magnitud de daño? Horror. Horror, eso es. Él muere de un TEC complicado, un TEC cerrado complicado, grave. Ver a alguien tan joven por lo que pasó y a su mamá son cosas que en 10 años no se me han olvidado. ¡Amigo!
Por cierto, hay un antes y un después del caso de Daniel Zamudio. Yo no perdono, me quitaron a un hijo. La historia de Daniel Zamudio habla de la intolerancia de una agresión con un odio difícil de entender, de cómo 4 jóvenes lo agredieron sin misericordia alguna hasta que esos golpes le causaran una larga agonía y la muerte. Daniel nos comentaba a nosotros de que cuando él iba a discotecas, la Blondie, por ejemplo, andaban estos tipos vestidos de nazi y agarraban hasta cadenazos a los cabros, hacían barridas, me contaba Daniel. Aquel 2 de marzo, Karen cumplía turno en la posta central y a la UCI llegó un joven irreconocible, del cual no se sabía ni su nombre ni su edad. Y ahí empezamos a entender que era un NN que llegó identificado por Carabineros como 40 años. Y la verdad es que era irreconocible. Y sentir ese dolor tan desgarrador de la mamá cuando lo reconoció fue impactante, o sea, nunca se me ha olvidado. De a poco el rostro de Daniel cobró forma y se pudo establecer que el ataque había sido por su orientación sexual, pero de los atacantes no había rastros. 500.000 de personas convocadas por el Movimiento de Liberación Homosexual expresaron su rechazo a la agresión homofóbica. Porque 4 tipos, en base a la estructura cultural, al sentido común mayoritario, decidieron que no era persona y que había que hacer con él lo que se le ocurriera. Y eso hicieron esa noche. La estrategia del móvil fue visualizar su imagen y su foto comenzó a circular por todos lados. El caso llegó a manos del fiscal Ernesto Vázquez, quien se dio la tarea de encontrar a los responsables. Uno había visto la cantidad de años que fui fiscal, la odiosidad tan manifiesta respecto de otra persona, no sé, sin razón aparente. Mientras Daniel luchaba por su vida, el fiscal tuvo 2 pistas claves. Una llamada al 133 que realizó un señor de la tercera edad, donde él señalaba que su nieto le había informado respecto a los apodos de estos. Entonces llegamos hasta lograr saber quién era Raúl López. Y trabajaba en la construcción. Si le pedí al personal que fuera a la construcción, el personal de 12-9, cuando llegan, López señala, sé lo que vienen y sé por qué están aquí. Entonces, ¿y qué es lo que sabe? No, quiero hablar, yo quiero hablar. No he podido dormir, llevo 3 días sin dormir y necesito hablar. Fue impactante su relato, tanto así que en un momento determinado me dice, bueno, yo también le di golpe y con esta zapatilla. ¿Con esta zapatilla? Sí, me dice, con esta que ando trayendo. Pese a que Raúl López había lavado sus zapatillas, no se borró el rastro de ADN. López delataría al resto y un testigo clave lo situaría en el lugar. Efectivamente, la tarjeta VIP. Esta es una persona que toma el bus justamente fuera de La Moneda, en esa madrugada, donde iban estos sujetos. Y bueno, pudimos contratar a través de su tarjeta VIP y su hoja de registro de tarjeta, que efectivamente él iba a Maipú. Iban en el mismo sentido donde fueron estos imputados, ahora ya condenados esa noche, iban en la parte de atrás del bus jactándose de lo que habían hecho, con palabras muy fuertes. Se referían a cómo sonaban los huesos de Daniel cuando ellos procedían a hacerle daño. Esta persona quedó impactada con ese relato, lo escuchó todo el rato. Y fue a la fiscalía en días posteriores a contar esta versión. El técnico en aire acondicionado Raúl López Fuentes, de 25 años, el bailarín y coreógrafo Alejandro Angulo Tapia, de 26 años, Patricio Iván Ahumada Garay, de 25 años, que dijo que trabajaba como modificador corporal. Para la fiscalía, Ahumada fue el más agresivo y el que trató los símbolos nazis en el cuerpo de Daniel. El fiscal había capturado a los autores en tiempo récord y el caso de Daniel Zamudio ya conmovía a todo Chile. Pero Daniel nunca pudo salir del coma, soportó 2 paros y finalmente falleció el 27 de marzo de 2012, tras agonizar 24 días. Lamentablemente ha fallecido a las 19:45. Darle toda la fuerza a su familia, a su padre, y que Dios los bendiga y los acompañe. Nosotros, a diferencia de la familia, teníamos casi la certeza de que Daniel no iba a sobrevivir después de los primeros 5 días, 6 días. Es que todos los días le conversamos a Daniel, todos los días tratábamos de darle ánimo, que tuviera fuerza.
siempre buscábamos la forma de decirle, cuando sentíamos que estaba despierto, porque nunca lo sentíamos despierto. Cuando la mamá de Daniel le hablaba, Daniel hacía sus guiños. Te entendía hasta incluso a sonreír con la mamá. Yo siento que ella fue muy respetuosa y se dedicó solamente a compartir con su hijo, a compartir todos los momentos que pudo estar con él acá en la UCI. ¡Asesino! 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 ¡Gente de partido! ¡Murió! En medio del dolor de la familia, el fiscal debía probar los hechos de manera científica. La médico criminalista Gladys Alarcón reconstruyó lo sucedido y la crueldad del ataque en un informe que por primera vez da a conocer la PDI a la opinión pública. La mayor cantidad de lesiones estaban concentradas en el rostro y en la cabeza. Su daño cerebral era de alto impacto y cortes como con figuras de suástica, tenía tres esvásticas, que habría sido con unos bolletes de unas botellas que estuvieron consumiendo ellos y con esas las quebraron en su cabeza y luego cortaron su tórax, abdomen y la parte dorsal del tórax. Heridas múltiples con tusocortantes en rostro, en tórax, una fractura en la pierna derecha. El informe establece que lo golpearon en reiteradas ocasiones, incluso con una piedra de 6 kilos, que descansaron y lo volvieron a golpear sin misericordia hasta que lo dejaron inconsciente. Según la gráfica elaborada por la profesional, el castigo fue prácticamente en todo el cuerpo. En una unidad de la PDI nos explican cómo se puede haber sido la dinámica, porque uno no se imagina. Y la verdad que esto fue, sencillamente, yo lo diría que fue una sesión de tortura entre particulares. Pero lo más traumante para mí fue haber sabido cómo lo atacaron. Es que tienes que imaginarte lo que es saber cómo están golpeando a un chico 4 personas con trago y que se están burlando de su orientación, se están burlando de él, no sé, pues con alevosía. La sociedad chilena se conmovió ante la crudeza del ataque. El caso Zamudio puso en la opinión pública la violencia en contra de la diversidad sexual. El funeral de Daniel fue multitudinario. O sea, salir de San Bernardo, recorrer toda la Gran Avenida, recorrer todas las calles de Santiago, llegar al cementerio general y en todos lados gente con globos, con banderas y todo apoyando. Fue muy emocionante, yo lloré todo el camino, porque salían los niños de los colegios con pañuelos blancos a despedir a Daniel y el cortejo fúnebre. Desde todos y todos, tu imagen trasciende cada barrera. Por eso lucharé hasta el último día de mi vida, yo creo. La familia ahora debía enfrentar un largo juicio y el fiscal ya tenía herramientas sólidas para buscar la condena de los 4 atacantes. No hubo nadie que lo defendiera. Tuvieron 7 horas pegándole a mi hijo y sin compasión. ¿Por qué yo tengo que tener compasión con ellos ahora? Golpe de pie le pegué. ¿Dónde? En el cuerpo. Con un camote, se lo tiran en las piernas, en el estómago y en la cabeza en el Zamudio. La única motivación que tuvieron los acusados para torturar a Daniel Zamudio de la forma que lo hicieron es su orientación sexual. Patricio Ahumada y Alejandro Angulo no declararon en el juicio. Tras meses de investigación, en octubre del año 2013, los inculpados Patricio Ahumada, Raúl López, Fabián Mora y Alejandro Angulo fueron sentenciados por homicidio calificado consumado a un máximo de 20 años en el caso de Ahumada, 15 en el de Angulo y López y 7 años a Mora por su colaboración en la causa. Dichos imputados realizaron dolosamente conductas tendientes a hacer sufrir a la víctima. Pues a la justicia chilena hubiésemos esperado más años. Hicimos todo lo posible porque hubiera justicia. Nosotros, al igual que la familia, hubiésemos querido pena de cadena perpetua efectiva. Presidio perpetuo para Patricio Ahumada, 15 años a Alejandro Angulo y Raúl López y 7 para Fabián Mora, quien tras 4 años de prisión está libre desde 2016 y en TVN se reunió con el padre de Daniel. Tú sabes, porque yo acepté este encuentro, ¿no?
No sé por qué usted lo aceptó. Porque tú tenías una carga más grande que yo. Acá cuando andaban comprando, tú estabas con Daniela aquí. Pero yo no estaba ahí, de verdad. Yo no estaba. No estaba. Yo me fui después, todo encabronado, jurado para la casa. Yo no vi lo que le hicieron. Aquí yo no vi nada de lo que le hicieron aquí a él, ellos tres. Yo no vi nada de eso. Yo no perdono, me quitaron a un hijo. Tras este caso se promulgó la ley Zamudio, reviviendo una ley de antidiscriminación que había dormido por años en el Congreso. La ley Zamudio es de dulce y de gras, es una ley imperfecta, pero invocando la ley Zamudio han habido 13 o 14 leyes más después. Y los movimientos de la diversidad sexual lograron ser visible su lucha, una que hasta hoy siguen dando. El Móvil construyó un memorial en la tumba de Daniel y su familia creó una fundación en su nombre para acoger a víctimas de la violencia de género. Fue muy importante para millones de chilenos. Y por lo tanto, Daniel, creo yo, ha sido semilla de libertad para un grupo importante de seres humanos. El compromiso que hice yo como papá a Daniel mientras estuvo en el hospital, de que iba a buscar todas las formas de que esto no volviera a ocurrir. Recientemente en nuestro país se ha promulgado la ley de matrimonio igualitario. Que dos personas del mismo sexo se puedan casar habría sido impensado sin el revuelo social de la muerte y el caso de Daniel Zamudio. Sus restos están enterrados aquí, en el Cementerio General. Su memorial está lleno de placas de decenas de otras víctimas de la violencia de género. El árbitro del partido ahora sí dice que todo se acabó, dice que Chile se comió un baile, que se trajo una boleta. La selección chilena cayó inapelablemente ante Brasil en el Maracaná 4-0 y las chances de clasificar al Mundial de Qatar mediante el repechaje son mínimas. Hay muchos que han perdido la ilusión, pero hay unos pocos, entre ellos por supuesto los jugadores de la selección, el técnico que aún piensan que es posible aquella misión imposible, la misión de ganarle el partido a Uruguay y esperar una combinación de resultados que le permitan a la Roja poder aspirar al menos ir al repechaje. Me duele perder siempre, me duele perder más de forma abultada, lógicamente. Machete aún cree, todavía piensa en un milagro en su mente, ya confecciona un plan, con calculadora en mano, hace sus cálculos. Lasarte va por su misión imposible. Machete deberá buscar fórmulas, tendrá que encontrar la llave para abrir una puerta que está fuertemente cerrada. El charrúa sabe que ir a un repechaje es una misión imposible. Fin del Mundial, ¿cómo eso? Todavía no termina, tenemos un partido, tenemos chance. El que no cree, mala suerte, nosotros tenemos todavía mucha fe. ¿Cree que Chile está definitivamente eliminado? No está eliminado. Es tan imposible la misión de Lasarte que su plan comienza con una gran responsabilidad. Nada más ni nada menos que ganarle a Uruguay. Entonces en el fútbol todo puede ocurrir. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido, lógicamente esperar que haya algunos resultados que nos ayuden, esa es la realidad. De ahí la misión continúa con dos resultados que no dependen de la Roja. Perú de local no debe ganarle a Paraguay y Colombia tampoco debe vencer a Venezuela. Es decir, hay que esperar estos dos resultados y que más encima Chile venza a Uruguay. Tenemos una chance, sí, lógicamente remota, tenemos que sacar algo hoy aquí para no depender de esas situaciones, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Si no estás preparado, si no te concentras, si te equivocas mucho, te pasa la cuenta y eso no está pasando ahora. Pero todavía tenemos chance, tenemos un partido en casa. Una última esperanza, una mínima ilusión. La Roja se aferra a un milagro para ir al repechaje. Sumando y restando, Machete tiene una misión imposible. Me dolería muchísimo que estos muchachos se tengan que despedir. No me gustaría. Ayer el tiempo pareció retroceder 15 años, porque
Hace 15 años Chile jugaba como lo hizo ayer en el Maracaná, refugiándose y a tratar de apostar algún contragolpe. Llegó muy pocas veces sobre el arco del equipo de Brasil. E incluso Claudio Bravo, de una noche lamentable para él y para la selección, fue protagonista al comienzo. Esta quizás la acción más importante en el primer tiempo, un centro desde la derecha, el remate desviado de Eduardo Vargas. El penal de Isla, que se barre ante Neymar, es penal claramente. Lo sanciona el juez Darío Herrera y Neymar, una de las figuras de la selección brasileña, anotaba el 1-0 y fueron minutos terribles porque tras cartón, Vinicius Junior aprovecha una mala salida desde el fondo, se equivocó lamentablemente, como pocas veces lo hace Claudio Bravo, se la entregó un rival y estaba toda la defensa desacomodada. En el segundo tiempo modificaciones, un poco de aire le dio Montesinos y Chile llega a este descuento que finalmente termina siendo anulado por posición de adelanto milimétrica de Arturo Vidal. Incluso antes el balón le había volteado la mano a Montesinos. Así que en esta ocasión, también es correcta la determinación del juez. Largo pelotazo desde el fondo, la defensa chilena absolutamente sorprendida. La salida de tiempo de Bravo, comete falta dentro del área, correctamente también determinada por el juez del partido. Y Philippe Coutinho anotaba entonces el 3-0 en el minuto 72. Y para cerrar la goleada brasileña, Richarlison se saca a Suazo, el remate cruzado, el 4-0, complicadísimas las opciones de la selección chilena para clasificar entonces e ir al repechaje. Tenemos mucho más material, por cierto, queremos analizar profundamente lo que fue esta penúltima jornada y lo que ha pasado también en otras canchas de Sudamérica con muchísima polémica. Corte y regresamos con eso. Ya volvemos con 24 horas. Están listos los 4 países clasificados de manera directa al Mundial de Qatar. Uruguay se sumó ayer tras derrotar 1-0 a Perú en un partido con muchísima polémica. Jordan de Arrascaeta, el jugador del Flamengo, en el minuto 42 anotaba la única cifra del partido. Centro, lo van a ver ustedes, de Darwin Núñez. Josema Jiménez, un defensa en el área, para que Jordan de Arrascaeta anotara el 1-0. Y esta es la jugada polémica, el centro de Trauco, y donde la agarra Rochete, el arquero uruguayo. ¿Dentro o fuera? ¿Esa pelota entró o no? Hay una enorme polémica ya a nivel continental, pero los peruanos hablan derechamente de un robo. Fue revisado por el VAR y ahí está el juez del partido que termina que todo tiene que seguir igual. Y Uruguay entonces que se mete a la Copa del Mundo. Tuvo que salir el maestro Oscar Washington Tavares, asumió Diego Alonso, cambió la historia de la selección charrúa. Próximo rival de Chile el martes en San Carlos de Apoquindo en la última fecha. Colombia llevaba 7 partidos sin ganar. El equipo de Reinaldo Rueda se enfrentó a Bolivia, lo ganó 3-0 y también tiene opción de ir al repechaje. Acá está el 1-0 de la nueva joya del fútbol colombiano, Luis Díaz, hoy en el Liverpool. Minuto 39. La asistencia de Juan Guillermo Cuadrado. A los 72 aparece Miguel Ángel Borja para la segunda cifra del equipo cafetalero. Partido jugado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Y ya sobre el final, Andrés Mateus Uribe para la tercera cifra colombiana, que se mantiene con una ilusión de ir al menos al repechaje. Si no, la verdad que también sería un rotundo fracaso por la calidad de los futbolistas de la selección Colombia. Y Paraguay, ya eliminado, derrotó a Ecuador, que en esta fecha se clasifica de manera directa. Robert Morales en el 1-0 para la selección guaraní, partido jugado en Ciudad del Este. Y esto es increíble, esto es un autogol de Piero Martín Hincapié que sorprende al arquero de la Universidad de Chile, a Hernán Galíndez. Jornada lluviosa en Paraguay, el 2-0 para el conjunto guaraní. El futbolista más habilidoso de Paraguay es Miguel Ángel Almirón, que juega en el Newcastle, que anota el 3-0 en el 54. El equipo que hoy dirige Guillermo Barros Esqueloto, ya pensando en el próximo proceso. Y finalmente, tras esta acción, que es revisada por el VAR, finalmente se va a sancionar penal y Jordi Josué Caicedo iba a anotar el descuento para Ecuador, que insistimos, con una muy buena generación de futbolistas, se clasifica entonces de manera directa al Mundial. Pero nos vamos a detener en la polémica
lo que está pasando en Perú. Dicen que le robaron. ¿Entró o no la pelota? ¿Entró o no el balón? Bueno, la historia se la contamos a la vuelta del corte. Estamos viendo 24 horas Central. Hay indignación en Perú por lo que pasó sobre el final del partido y esta imagen. El centro de Trauco sobre el final del compromiso frente a Uruguay y en la duda si es que el arquero Rochet, el portero Charrúa, detuvo la pelota dentro del arco. ¿Traspasó o no la línea de sentencia? Bueno, lo cierto es que esta molestia incluso llegó hasta el presidente de Perú, Pedro Castillo, que habló derechamente de un robo arbitral. En pleno partido entre Uruguay y Perú se vivió sin duda la jugada más polémica de la penúltima fecha de clasificatorias sudamericanas con miras al Mundial de Qatar. Definitivamente un cobro que nació en el ojo del huracán, eso mientras el juez brasileño Anderson Daronco pedía tranquilidad, eso porque el VAR le hablaba fuerte y claro. Calma, Deus, vai confiar no que quer. Calma. Rio, ei, cheque isso aí. Vão olhar. Pra ti, que quer, Kleber? No fue, vai, segue. El árbitro asistente Clever Hill desde el VAR lo daba como gol, pero la controversia tenía más para contar. Ahí está. El balón no entra todo. Al interior de la videoasistencia, la jugada avanzaba y retrocedía para finalmente tomar una decisión que generó la furia de todo Perú. Siempre el Centenario es un escenario difícil, complicado para jugar. Para nosotros es gol, pero para los jugadores, como dije, es difícil hablar de los árbitros, del arbitraje, porque siempre estamos un poco intimidados con la situación cuando tratan de alejarnos o de callarnos, ¿no? Así se le escuchó al técnico Gareca y al volante Cristian Cueva en la conferencia de prensa, y mientras ellos contaban su versión, las redes sociales, programas deportivos y streaming daban cuenta de lo acontecido en Montevideo. Decir un poco la injusticia que hemos vivido hoy, porque ha sido un robo, chaval. Ha sido un puto robo. Un final escandaloso. Yo no sé lo que van a decir mis compañeros. Yo me la juego. Yo me la juego de primera. Yo me la juego de primera. Es un final escandaloso. Me siento un tanto indignado porque se nos robaron el partido. Otra vez más los hombres de negro y el VAR en el ojo del huracán. Esta vez les tocó sufrir a los del RIMAC. Si fue gol o no, eso ya es parte del pasado. En la historia quedará la polémica noche del árbitro Daronco en el Estadio Centenario. Bien, yo también me la juego. Creo que el balón no entró. Está clara la imagen que está la cámara paralela al arco del portero Charrúa. Terminó la fecha, la penúltima, con triunfo de Argentina 3-0 sobre Venezuela en Buenos Aires, y ahora a la espera de la última estación. El martes, 20-30 horas en San Carlos de Apoquindo, Chile va a recibir a Uruguay. Cruzando los dedos, esperando una victoria y ojalá que se den esos resultados que nos metan en el repechaje. Hasta acá el deporte, me despido, pero sigue las noticias después del corte con Iván Núñez. Buenas noches. Estamos viendo 24 horas Central. ...24horas.cl. En nuestro portal 24horas.cl puedes ya revisar cuáles son las producciones que van a competir con Bestia en la categoría Mejor Cortometraje Animado de los premios Oscar. El film chileno consiguió hace pocas semanas el premio Annie, que es el más prestigioso del cine animado en Estados Unidos. Están terminando las noticias, pero la invitación, por supuesto, es que se quede acá en TVN. Ya llega un programa especial con Connie Santamaría, que vamos a conocer en minutos nada más los entretelones de la realización, y estrenaremos acá en Televisión Abierta el cortometraje animado a los Oscars. No se lo puede perder, Bestia, aquí en TVN. Que tenga buenas noches. Nos acercamos al Oscar 2022 con un impactante estreno. Por primera vez en pantalla abierta, la obra chilena nominada a Mejor Corto Animado. Sigue la antesala de los premios de la Academia en un programa especial con Constanza Santamaría.
Bestia, camino al Oscar. Gran estreno. Esta noche, después de 24 horas central, en TVN.